Bienvenidos a una nueva edición del Cafelito de las 7 en esta campaña estival en la que amablemente el Club de Campo Las Lagunas nos permite utilizar sus instalaciones para rodar nuestros programas, por lo menos este programa. Yo no sé si tú lo estás usando por otro lado, Federico, pero bueno, tú por detrás eres muy malo, Federico. Que bromas aparte, tenemos que presentar a José Antonio Álvarez, que amablemente ha cedido a acompañarnos esta tarde para comentar. Hoy nuestro programa va de educación. Además en fechas señaladas, como estamos ya en el final de curso, que recientemente ha sido hace escasamente 4 días, o ha sido la semana... El viernes concluyó. El viernes pasado. José Antonio, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es la educación hoy en día? La educación es la que se imparte en clase, la que se imparte en la casa o la que se imparte en la calle. Bueno, buenas tardes, ante todo, gracias por la invitación. No esperaba menos de ti. La pregunta tiene su juicio, globalmente educar no solo para mí, no solamente es transmitir conocimientos, ¿no? Evidentemente. Es una parte en la que se hace en los colegios, pero es transmitir también una serie de valores y es formar a una persona de cara a un futuro. Yo personalmente creo que hoy se están volcando las tintas mucho en la escuela, se están descargando obligaciones que tienen los demás sectores en la escuela, en los maestros, en las maestras. Y eso tiene un peligro, evidentemente, que es llegar a hartar a quien realmente soporta en los colegios la educación de un alumno o de una alumna, ¿no? La obligación de los padres, de la sociedad y de los maestros creo que debe estar perfectamente limitada, ¿no? Cada uno tenemos nuestra parcela y en la medida de lo posible tenemos que abogar para que cada uno apeche con sus consecuencias, ¿no? Los padres tienen una parte muy importante, se educan los centros, pero también ellos deben de educar. Se educan los centros y la sociedad tiene que educar también, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea que es tarea de todo, ¿no? Como evidentemente. Yo me hace mucha gracia cuando las campañas de los coches, de la educación vial, se trata de incluir todo en los centros. Bueno, vamos a delimitar cada una de las partes, ¿no? Es algo muy importante y no solo el maestro o la maestra es el responsable de ello, no solamente. Federico, tú como maestro en dique seco, porque yo creo que maestro no se deja de ser nunca. Nunca, ¿verdad? ¿Tú qué opinas sobre el tema? Yo me figuro que comparte el sentido común de José Antonio, ¿no? Sí. Cuando tú decías la pregunta del millón, pues es la pregunta, yo más que del millón diría que es la pregunta clave, ¿eh? La educación siempre ha importado a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que en cada momento de la historia, pues todos sabemos que la educación ha tenido diferentes concepciones y diferentes atenciones, ¿eh? Yo recuerdo cuando era chico, cuando algún chavalillo hacía alguna gamberrada por la calle, le decía a algún vecino: niño, ¿eso es lo que te enseñan en la escuela? Fíjate tú, ¿eh? Visto desde hoy es una barbaridad, ¿no? Porque se pensaba entonces, esas personas que emitían ese juicio, pues estaban poniendo en evidencia una concepción de educación que era la que educaba era la escuela. Hoy tenemos clarísimo, pues, bueno, que la educación es muy amplia y que unas cosas son los procesos de enseñanza-aprendizaje, que va a englobar, ¿sabes?, que la educación engloba todo esto y mucho más, y que fundamentalmente la educación de lo que son los valores, eso descansa fundamentalmente en la familia, Después, la parte del proceso de aprendizaje y de enseñanza, del conocimiento técnico-científico, pues está destinado a la institución escolar en sus diferentes niveles, ¿no?
la misma concepción de aprendizaje pues ha cambiado totalmente hoy, no solamente por la metodología, sino por la misma concepción en sí, ¿no? Desde gente que todavía sigue pensando que la educación es coger el cerebro o la cabeza del niño, abrir el cielo lo más posible y llenarle como si fuera un baúl de conocimiento, a aquella gente que piensan que la educación es sacar del niño lo mejor que lleva dentro, ¿no? Y en fin, hay en torno a esto, pues a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XIX para acá, pues se han creado un montón de corrientes y de escuelas pedagógicas, donde cada una ha puesto el acento en un aspecto determinado o una dimensión determinada de la educación. Sobre ese tema, ese de abrir la cabeza del niño, llenarla como un baúl, de eso también me gustaría a mí hablar sobre el tema. Sí, porque es una cosa que yo creo que se forma como persona, no como la forma de educar, como tú has comentado, es de sociedades tecnócratas que lo que quieren es la especialización del individuo sin ese tipo de cosas. Pero ya te digo, quiero volver después más tarde sobre el tema, porque la señora Montoto yo creo que algo tiene que decir, ¿no? Sí. Sobre el tema, ¿no? Sobre el tema. Porque primero como madre y segundo como afín a la educación, que también tienes que ver mucho con eso, ¿no? Sí, mi vida está bastante relacionada con el mundo de la educación y la cultura. Pero en primer lugar, si no te molesta, quiero saludar a una familia que me ha pedido por favor que la salude. No me molesta, se me había olvidado, no tengo perdón de Dios, pero venga. Pues a la familia Lorilla le quiero mandar un abrazo y sobre todo a mi amiga Valle, que se preocupa mucho por mi estilismo y estoy muy agradecida, y muchos besos. Y aparte de esto, pues evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio y con Federico. La educación de los niños, desde todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los mayores, tienen que fundamentar evidentemente en la escuela, en los padres, o sea, en las familias y en la sociedad. Es curioso que muchas veces pensamos que los valores se tienen que transmitir muchas veces solo por los padres, pero también es verdad que en la escuela se tienen que dar una serie de principios, unos principios que a lo mejor vamos a llamarle de urbanidad, si quieres, o tal, que se acogen también, que también se dan en las propias familias, pero que desde luego también se tienen que fomentar en la escuela. No se tiene que hacer tanta diferencia entre los padres por un lado educan en valores y la escuela solo educan en conocimiento, sino que evidentemente tiene que estar todo unido, y las relaciones entre la familia y la escuela tienen que ser básicas desde el principio, tiene que haber una colaboración entre ellos y evidentemente la sociedad. Lo que pasa es que claro, la sociedad, hablamos siempre que la sociedad son los medios de comunicación, el mundo que nos rodea es ahí está. Muchas veces hay que luchar contra eso muchas veces, más que acoger cosas que nos vengan. Pero es fundamental la relación familia-escuela, me parece que es fundamental. Sobre lo que comentaba antes, bueno, sí. Sigue Federico. Si a raíz de lo que dice Araceli, el filósofo y catedrático de instituto de pedagogía, de filosofía, que es un gran pedagogo, que es José Antonio Marina, que seguramente él lo habréis escuchado una vez en televisión. Este hombre, al hablar de este tema, utilizó en su momento una metáfora que es muy adecuada, que es que la que educa es la tribu. Es decir, refiriéndose a la tribu, todo el conjunto de niños, de personas con los que se relaciona y convive el niño. Evidentemente, el núcleo fundamental de la educación de valores está en la familia. Pero en la escuela enseña, la escuela instruye, pero evidentemente también y también José Antonio antes, la escuela también educa, y además educa a todo el mundo. En la escuela educa desde el conserje, desde la limpiadora, los profesores, los tutores, todo el mundo, porque la escuela tiene que ser un centro donde se aprende a convivir, en la diversidad, igual que en la calle. Porque al fin y al cabo, la escuela no es más que un reflejo
de lo que existe en la sociedad. En este sentido yo creo que estamos muy de acuerdo Sí. con la metáfora esta de José Antonio Marina de que el que educa es la tribu. Claro. La tribu, todos. Yo quisiera romper una lanza por el deporte. Está tan relacionado con la educación de un niño y de una niña y tan con el colegio, que las instituciones deportivas hoy por hoy son también instituciones donde se educa al niño y a la niña a valorar el esfuerzo, a valorar unas metas, La disciplina. una disciplina. Yo siempre la he tenido muy en consideración a las instituciones deportivas. También es verdad que a veces hay gente que se sale del carril, ¿no? Pero yo quisiera romper una lanza también por las instituciones deportivas. Para mí son muy importantes, en la educación global que hablábamos de la tribu, ¿no? La tribu educa, bueno, pues las instituciones deportivas hoy también son muy importantes, forman parte valores de la educación. Importantísimos que has dicho, que hoy en día estaban quedando como olvidados, ¿no? Como es el esfuerzo, como es el conseguir metas, como es la recompensa a un trabajo hecho. La disciplina mental que necesita el es que deporte, es curioso que ese tipo de valores, que estás hablando lógicamente que tiene el deporte, que tendría que haber en más cosas, muchas veces se han ido casi años atrás como diluyéndose en lo que es la parte educativa de las escuelas, ¿no? O sea, se ha valorado poco el esfuerzo, o se parecía que se valoraba poco el esfuerzo, ¿no? Hay tantos años que se ha dicho que, bueno, pues se aprueba por la cara, todo el mundo tiene que subir, no quieren que se catengan los niños y tal, y sin embargo qué importante es, ¿no? Ese mínimo esfuerzo para conseguir unas metas, ¿no? Yo voy a hacer la segunda pregunta del millón, ahora que ha sacado el tema la señora Montoto. ¿Estáis de acuerdo? Yo no sé si esto es muy comprometido para vosotros, para los dos docentes, vamos a decir, de ahora mismo de la tertulia. ¿Estáis de acuerdo con ese pasar de curso con asignatura? Me refiero al aprobar habiendo cateado. No sé si me estoy explicando. Yo sé que es delicado, pero ¿eso es pedagógicamente está bien? A ver, es que esto dicho así... Es que suena muy mal, ya, pero es que sacado de contexto, pues si yo te digo a ti, pues mira, yo estoy de acuerdo con que un niño que ha suspendido 2 asignaturas pase al siguiente curso. Seguro que si yo digo nada más que eso, más de la mitad, casi el 90% de la audiencia se me pone en contra. Pero si yo te digo después las razones que hay para que excepcionalmente, en determinadas ocasiones, un niño o una niña que ha pasado por un proceso de personalización de su educación a través de sus adaptaciones curriculares. Esas son muchas palabras. Bueno, pues a través de son muchas palabras que no sé si nos van a entender. Te la voy a decir más sencilla. A través de haber personalizado la educación en un niño. En el individuo. No somos clones, o sea, no somos personajes clónicos, somos personas todos aparentemente iguales, pero muy singulares, ¿no? Entonces, si yo te digo que hay niños y niñas que llegan a la escuela con un déficit cultural proveniente a su vez de un déficit económico, de exclusión familiar o de problemas físicos o psíquicos. Si hay una serie de razones por las cuales un niño pasa por ese proceso y determinados niveles en determinadas asignaturas no ha llegado a ser óptimo, pero que para su autoestima, para su desarrollo personal es bueno, y por otras razones de tipo sociales, ¿no? Como el ir con sus compañeros, pues puede pasar con sus compañeros, aun con 2 asignaturas, pues ya no es tan grave, el asunto. Y luego, la segunda parte es en qué ponemos el acento. En los contenidos, solo, ya se evalúa, bueno, José Antonio lo tendrá más fresco que yo, pero se evalúa en lo que se sabe hacer y lo que se es decir,
los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Lo que se ha trabajado también. Eso es. Entonces, en las actitudes entra, si un niño se ha partido la cara, y el pobrecito no ha podido llegar más, ¿estamos valorando el esfuerzo o no? Sí, ciertamente. A que ya nos vamos entendiendo. Ya nos vamos entendiendo, ya voy entendiendo yo. Son fundamentales los equipos de evaluación en un centro de primaria, de secundaria, son fundamentales a la hora de llegar a esa conclusión, ¿no? Nosotros hacemos el seguimiento de los alumnos a lo largo de toda su vida escolar, en primaria, y consideramos que, como decía un alumno que ya llega con déficit de todo tipo, cuando llega a sexto, se le ha hecho repetir una vez, ahora mismo, según normativa, pasa a secundaria y el equipo de evaluación de secundaria considera que, si todos los equipos de evaluación van considerando el expediente de ese alumno o de esa alumna, al final llegan a una conclusión, que es que para ese alumno o para esa alumna es mejor pasar con esas dos asignaturas y terminar su ciclo. No lo hace con todo el mundo. Yeah. Cada alumno y cada alumna tiene un círculo de capacidades. El que tiene un anillo muy grande en capacidad, así que exigirle el máximo. ¿Por qué? Porque es capaz. Pero no todos tenemos las mismas capacidades, evidentemente, y los maestros tenemos que evaluar eso también. Es un alumno excelente en comportamiento, es un alumno que socialmente tiene habilidades, pero después hay una laguna que es ciertas asignaturas. Bueno, pues entonces todo eso hay que analizarlo y decidir. Seguramente no va a ir a estudiar matemáticas, seguramente, pero a lo mejor tiene muchas capacidades para otras cosas. Entonces no se le puede cercenar las posibilidades a ningún alumno. La escuela pública no puede cercenar posibilidades, tiene que ampliar campo. ¿Por qué viene eso de que, bueno, entonces vamos a dejar pasar a los alumnos? No, porque desafortunadamente cada vez son más los casos que se dan en que llegan con déficit de todo tipo a la escuela, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarlo, evidentemente. La escuela pública no puede cercenar, tiene que favorecer, desde mi punto de vista, a que ese tipo de alumnado pueda alcanzar sus metas, que no van a ser las mismas que el que tiene al lado. Pero bueno, todo eso hay que verlo individualmente, ¿no? Claro. Señora Montoto, ¿qué opina usted? No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hoy estás totalmente de acuerdo con todo, ¿eh? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues llegados a este momento vamos a hacer una pausa, que nuestros televidentes tienen que escuchar los consejos que se le dan en este intermedio, y en escasos 5 minutos estamos de nuevo con ustedes y continuaremos con este, no es un debate, es una conversación, y esta vez hablamos de educación. En un momento estamos. En Peluquería Era encontrará todo tipo de pelucas, postizos, extensiones y tratamientos capilares. Somos una peluquería dedicada al cuidado del cabello con productos de altísima calidad probados y testados dermatológicamente, aportando al cliente un resultado satisfactorio y eficaz. Le invitamos a que nos haga una visita sin compromiso. Era mucho más que una peluquería. Una buena heladería tiene como principal objetivo elaborar un buen helado. En Heladería Quique Sirvent solo usamos ingredientes naturales de primera calidad. En el interior del obrador, nuestro maestro heladero prepara y mima su helado como manda la tradición shishonenka, ofreciendo así a nuestros clientes un excelente producto recién hecho. Helados Quique Sirvent, dulce tradición hecha helado. Gabinete Jurídico Felipe García y Asociados. Somos abogados, economistas, administradores de fincas y mediadores desde hace más de 30 años. ¿Tienes un problema de herencia? ¿Tu inquilino no te paga? ¿Has sufrido un accidente y no te han indemnizado? Acabamos con la morosidad de tu negocio o comunidad y te asesoramos en cuestiones fiscales, laborales, contables, presupuestos personalizados en asuntos jurídicos. Si tienes problemas, no esperes más. Nuestros resultados nos avalan. Somos especialistas en cláusulas suelo.
Ecomueble es la tienda de toda la vida donde encontrará el mueble de calidad a buen precio y con el mejor servicio. Ecosur, posiblemente el establecimiento de muebles con los precios más baratos de Andalucía. Ecobebé, la tienda especializada en mobiliario y ropa infantil y de bebé. Las 3 empresas del grupo Ecomueble al servicio de Lora del Río y su comarca, con la garantía de Ecomueble. Bueno, pues continuamos con nuestro cafelito de las 7 en esta edición de verano y nos habíamos quedado en... No, bueno, no nos habíamos quedado, habíamos comentado en este intervalo que sería interesante hablar del fracaso escolar. ¿Hay más fracaso escolar? ¿Hay menos fracaso escolar? ¿Por qué se tiene en tanta consideración el fracaso escolar? Quizá que antes no se llevaba tan... no estaba la palabra tanto en boca de la gente. Esta otra pregunta, Emilio, de las que tienen de calado, de calado. Yo, vamos, me vaya a castigar cuando cuando terminemos. Primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por fracaso escolar. Claro. Eso es lo primero. Y después, pues, ver cómo el fracaso escolar es el argumento fundamental que se utilizan, y sobre todo en política los gobiernos, para que haya habido durante estos últimos años tantísimas leyes educativas. Después, si quieres, podemos hablar un poquito de eso, ¿no? En principio, y sin entrar en mucha profundidad, pues estadísticamente se llama fracaso escolar a todo el que no cumple el marchamo que se le exige, pues, dentro de lo que es la fábrica escuela, Entonces, el que abandona la institución antes de tiempo o no llega. O sea que ahora mismo, según el ministro de Educación, estamos en un 23% de fracaso escolar y en un 20% de abandono. Mucha tela. Evidentemente en esto somos los primeros en Europa. En cambio, a la hora de la inversión educativa, en España, en el último año, se ha dedicado a la educación el 4,3% del PIB, del Producto Interior Bruto, mientras que la media europea está en el 11,6%, es decir, que la inversión en Europa en educación triplica, triplica más. Claro. El presupuesto de España a la educación, y eso dice mucho. Bueno, ahí no entra el aire acondicionado ese que están pidiendo ahora, ¿no? En esa inversión no figura. Eso es una anécdota que podemos entrar perfectamente, pero vamos, eso no tiene importancia. Ahí entra todo. Entonces, el fracaso escolar es, como decía antes, el argumento que se ha utilizado siempre en todo, pero en realidad después, a la hora de ponerse de acuerdo y hacer un pacto de Estado por la educación, que no ha habido forma de que durante el proceso de la transición se haya hecho. Me has quitado la cuarta pregunta. Me la has quitado, lo siento. Está eso, pero hay otros escollos que son de tipo no solamente económico, sino ideológicos, políticos y religiosos. Ya sabéis que desde 1970, que se hizo la Ley General de Educación, que es la que tú tuviste, la de la EGB, la Villar Palacín. La de la EGB, la Villar Palacín. Hasta hoy se han hecho 7 leyes orgánicas. Después de la Ley General de Educación de Villar Palacín vino la LOESE de Suárez, que estuvo poco tiempo. Después vino la LODE, después vino la famosa LOGSE en 1990. Después vino una que fue la Lipertierra, LOPEG. Después vino otra que se llamaba LOCE, que no se llegó a implantar, que la hizo Pilar del Castillo, que fue... Era difícil de pronunciar. Sin la M como ahora, sin la M que era difícil de pronunciar, por eso duró muy poco, ¿no? Pues no llegó a estrenarse. Después vino la LOE, en 2006, de Zapatero,
que todavía perdura y convive con la última, que es del Partido Popular, que es la LOMCE, que es la ley más controvertida de todas las que hay. Pero vamos, para no enredarnos en mucho trabajo legislativo, para mí, después de la ley Moyano de 1857, en el siglo XIX, que perduró prácticamente hasta el 70, las dos leyes que han marcado la educación en España han sido la ley Villar-Palasí y la LOMCE, la Ley General de Educación de 1990 del PSOE. La LOMCE ha sido victoriada por uno, denostada por otro, vituperada, en fin. Para mí, bueno, pues todavía la LOMCE realmente no es algo nuevo. La LOMCE, la actual, es un compendio de las anteriores, ¿no? Desde el punto de vista, de la visión del Partido Popular, de todo eso. Pero leyes que han fundamentado la educación en España, la Ley General de Educación de Villar-Palasí y la LOMCE del PSOE. Señor Álvarez, ¿qué piensa usted? ¿Por qué no llegamos a un pacto de educación entre, vamos a decir, los partidos prioritarios nacionales? Bueno, pues es la pregunta del millón. También. ¿Por qué los intereses de los partidos no llegan a ese pacto que hasta ahora no ha existido? Bueno, las mayorías absolutas hacen mucho daño, evidentemente, y cuando ha habido mayoría absoluta se ha impuesto una determinada línea educativa, ¿no? Sin embargo, ahora no tenemos mayoría absoluta y tampoco se ponen de acuerdo. O sea que podemos... No, que efectivamente no es así. Sería deseable que todos los partidos políticos llegaran a un acuerdo y consiguiéramos una ley a la cual hubiera que hacer pequeñas modificaciones, pero que en 40 o 50 años... Que perdurara por lo menos un tiempo. Y tuviéramos una frontera clara, ¿no? El fracaso escolar, por ejemplo, de las nuevas profesiones. Están surgiendo nuevas profesiones para las cuales no estamos formando a nuestro alumnado, a la gente. Y sería un campo muy interesante en ahondar, en escarbar. Es que esas nuevas profesiones, ahí hay mucha gente que les puede interesar y estarían perfectamente capacitadas para acceder a ellas. ¿Como por ejemplo? El mundo de las personas mayores va a ser algo denigrante de aquí a, o si no lo es ya, de aquí a 15 o 20 años, ¿no? La población anciana crece, la pirámide se está invirtiendo y vamos a pedir una serie de atenciones que hoy por hoy no se están dando. Ajá. Por ese abanico pueden surgir montones de profesiones a las cuales la gente puede acceder, ¿no? Y no tiene por qué ser académicamente brillante, ¿no? Es decir, la época de ingenieros, telecomunicaciones, médicos, que sigue existiendo y se va a seguir dando, hay una parte, pero a ese tipo de trabajos hay que acceder de otra forma, ¿no? Y yo creo que ahí hay que apuntar. Pero el fracaso escolar también es un aspecto estadístico. Europa tiene este fracaso escolar y nosotros tenemos que situarnos en una perspectiva con respecto a ello. Bueno, pero si la inversión, como decía Federico, es el triple menos, fracaso escolar será 3 veces más, evidentemente, ¿no? Es decir, hay que ver determinados aspectos, ¿no? Yo creo que hay que dar paso a nuevas profesiones. Señora Montoto, ¿qué dice usted? Yo, por ejemplo, yo no sé exactamente por qué hay tanto fracaso escolar y hombre, evidentemente, si la inversión es menor, habrá pues menos recursos, pero a lo mejor no tiene tanto que ver con la parte económica, o sí, no lo sé, te digo que no lo sé, sino que a lo mejor es porque como está el planteamiento de la edad en que los niños tengan que estar obligatoriamente en la escuela, porque lo que sí parece que es que el fracaso escolar se da en los últimos cursos de la ESO, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay niños que se cansan antes, que no aguantan estar en clase, que se aburren, y luego podríamos ver que simplemente porque son unos, o sea, porque no quieren hacer su trabajo, y otros porque a lo mejor verdaderamente no están capacitados, no lo sé.
Pero es verdad que a lo mejor obligar hasta los 16 años, hay alumnos que a lo mejor con 14 años se le puede dar, como tú dices, otras perspectivas, otras salidas, otros caminos, donde a lo mejor estar en una escuela no se ve que no llegan, o sea, no es porque no lleguen, sino porque no están verdaderamente motivados o a gusto o lo que sea o tal, y que a lo mejor en otro tipo de vertientes sí estarían mejor, ¿no? No sé si, que te digo que no sé si se da mayor fracaso escolar en los últimos cursos, pero que yo me imagino que debe ser así, no lo sé. Es la primera vez que veo a la señora Montoto morderse la lengua. Se la ha mordido, que conste. No. Yo creo que una de las mayores conquistas sociales en educación ha sido poner la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Otra cosa es, sí, yo estoy de acuerdo también, es que cuál es el contenido, el currículum y las metodologías que hay que utilizar con un chaval de 15, 16 y 16 años que no le interesa en un instituto donde le están dando algo que él no quiere, y le están dando respuestas a preguntas que él no se hace. Pero socialmente es una conquista. Pero retomando la pregunta que tú decías, ¿por qué en España no llegamos a un pacto educativo de una puñeterísima vez? Bueno, ya antes decía que evidentemente hay razones políticas, ideológicas y religiosas, porque en función de eso se priorizan después los presupuestos, y los presupuestos ya sabéis vosotros que es donde se concretan las ideas. Aquí hay 2 o 3 escollos fundamentales que a la hora de ponerse en los partidos de acuerdo son los obstáculos. Primero, uno de ellos es ¿por qué se apuesta? ¿Por la escuela pública o por la privada? Los gobiernos de derecha apuntalan muchísimo la escuela privada, y los gobiernos de izquierda socialdemócratas apuntalan la escuela pública. Yo soy defensor de la escuela pública, sin negar el que haya la escuela privada, concertada, etcétera, etcétera, de acuerdo con Después está el tema de la religión. La jerarquía católica quiere seguir manteniendo privilegios y la hegemonía que ha tenido en todas las etapas de la dictadura y del nacionalcatolicismo. Y desde luego hoy son de los pocos países europeos donde la religión es una asignatura evaluable que además sirve para obtener beca o no. Entonces, yo estoy de acuerdo con que haya una asignatura que se llame Historia de las Religiones. Pero el adoctrinamiento religioso católico debe de hacerse en la familia creyente católica y en la parroquia a través de las catequesis y todos los espacios religiosos. Las clases de los sábados de los países protestantes, que van a la iglesia a dar clases el sábado. Ya he dicho dos de los escollos importantes que hay a la hora de... Y después, pues bueno, hay distintas concepciones pedagógicas, metodológicas, pero que eso conviven, coexisten siempre en todos los centros de primaria, en todos los centros de institutos, y eso no es problema, porque, como dice el viejo refrán, todos los caminos van a Roma. Tú utilizarás un método para iniciar un niño una lectura y el otro lo otro, pero lo importante es que al final el niño aprenda a leer, ¿no? Y a escribir, y la expresión oral, y la expresión escrita y eso. Pero hay algunos más, pero yo creo que esos dos escollos son importantísimos a la hora de pactar, hacer un pacto de Estado para un sistema educativo que perviva un tiempo prudencial. Una cosa, lo que José Antonio ha comentado antes, de esa que no se está formando a los niños para las nuevas profesiones que están surgiendo. Puede ser la laboral, la formación profesional, puede ser esa la solución a lo que está comentando José Antonio. Hombre, mira, te voy a dar un dato. Vas lanzado, pero la pregunta no iba para ti. La pregunta iba para José Antonio. Perdona. Después te lo voy a dar.
te lo voy a decir, pero... Estaba mirando Yo recuerdo que cuando estaba en el instituto, en el Guadalquivir, decíamos, no, pues antes que no se está yendo gente a la laboral, a FP, ¿no? ¿Por qué? Porque había una serie de profesiones que el mercado demandaba y a las cuales el alumnado que no le interesaba el contenido de bachillerato se iba directamente a FP. Pero eso no es fracaso escolar, para mí eso es constatar una realidad de que a gente que le gustaba ese tipo de estudios pues podía compaginar el nivel básico cultural con una profesión futura, ¿no? Que en realidad es lo que se hace en el otro lado, aunque a un nivel... Sí. Pero hoy en día yo creo que hay que apostar por ese tipo de centros en los cuales se estudien nuevas profesiones, evidentemente. Porque la realidad es que los ingenieros y los arquitectos no tienen trabajo aquí ahora mismo, se tienen que ir fuera, pero es verdad que faltan muchas personas que cuiden de los ancianos, muchas personas que cuiden mentalmente de nosotros en determinados momentos, y ese tipo de profesiones hay que estudiarlas también en otros centros, ¿no? Yo creo que es una salida para ese fracaso escolar hipotético del que estamos hablando, ¿no? Hay que formar para nuevas profesiones que en el futuro van a llegar. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad lo está demandando, ¿no? Señora Montoto, ¿usted qué dice? Yo estoy de acuerdo. No, sí, por supuesto, lo de las nuevas profesiones, evidentemente, bueno, es un poco lo que estábamos hablando de antes, ¿no? Sí, es verdad que lógicamente hay que abrir nuevos caminos, hay que abrir nuevas vías para que los niños, los jóvenes se puedan Formar, ¿no? Formar dentro de otros ámbitos que no son los actuales educativos, digamos. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Federico de la escuela pública, evidentemente, por supuesto, creo que se apuesta siempre por la escuela pública. Fundamentalmente priorizamos se debe priorizar las escuelas públicas todo el mundo, pero también tenemos que constatar un dato. Hay muchas escuelas concertadas que gracias a ellas se puede acoger muchos alumnos que no pueden, que la escuela pública ahora mismo no tiene no tiene los recursos, y que gracias a las escuelas concertadas hay muchos niños que están escolarizados. Yo no creo que tampoco, que se prioriza, yo creo que hay que ir a por la escuela pública, fundamentalmente por la escuela pública, pero no podemos denostar para nada una escuela concertada, que hoy en día es muy necesaria también. Expláyese, señor Luque. Con respecto al tema de la formación profesional, decía que te iba a dar un dato. Mira, actualmente en España, los titulados en formación profesional en España no llegan al 11%. En Alemania, el 55%. En Francia, el 32%. Y en Italia, creo que el 34%. Aquí, en casi todas las leyes se hace un canto a la formación profesional, pero a la hora de la verdad es mentira podrida, y lo digo con conocimiento de causa. Es lamentable ver la cantidad de chavales y de chavalas que quieren hacer un ciclo medio o un ciclo superior de esas nuevas profesiones de las que habla José Antonio, del mundo de la electrónica, del mundo de la imagen, del mundo digital, y no hay plazas. Pero no hay plaza, pero ni aquí, ni en Pekín, Constantina, no nada, es cierto. Ni en Almería, ni en Málaga, ni en Huelva. Y ahora te encuentras con una gran cantidad de chavales y de chavalas que quieren estudiar y no pueden estudiar porque no tienen plaza. Y no pueden trabajar porque en Andalucía tenemos cerca de un 60% de paro juvenil. Y encima ahora la sociedad los criminalizamos diciéndole esta palabra tan horrorosa que se llaman ninis, que es ni estudian ni trabajan. Y bueno, vagos ha habido en toda la historia y los va a haber, pero llamar ninis a una cantidad de niños y de niñas que quieren estudiar y no pueden estudiar y quieren trabajar y no tienen trabajo, me parece que es una de las peores cosas que puede hacer una sociedad en estos momentos. La formación profesional tenía que estar mimada, porque es que además son los primeros que encuentran trabajo.
¿Y usted, Radam? Yo estoy muy contento de que a la universidad, de que la universidad esté llena hoy, de que haya más mujeres que hombres, cosa que antes era impensable. Yo estoy muy contento de que los hijos de la clase trabajadora hayan llegado a la universidad y estén los hospitales llenos de médicos, hijos de trabajadores, de ingenieros, hijos de trabajadores, de arquitectos, hijos de albañiles. Pero claro, el mercado de trabajo es el que tenemos, entonces habría que, viendo que tenemos muchos titulados superiores que están teniendo que hacer trabajos de rango superior, y de inferior, con sueldos tirados. De inferior, de rango inferior. ¿Qué quería decir eso? Yo creo que hace falta una de las grandes reformas que necesita, bueno, que no es ninguna reforma, que es dinero. Apostar, claro. Dinero, y no es que, mira, en los últimos años, con esto de la crisis, se han recortado los presupuestos de educación en España cerca de un 25%, que esos son muchos millones de euros. Entonces, hay que apostar por la formación profesional de verdad y crear muchos puestos de trabajo, y muchas plazas de formación profesional. Y el centro de Lora tendría que ser un gran centro comarcal y provincial, incluso nacional, si se hubieran puesto mucho más básicos formativos. Bueno, yo estoy muy a gusto con vosotros, pero tenemos el problema de que se nos ha acabado el tiempo. Y ya nos tenemos que marchar. ¿Tan pronto? Tan pronto que hace ya un rato que me sacaron la mano de los 5 minutos. Y esta vez no quería cortar a Federico, que me lo recrimina siempre. Emplazamos para otro programa. Y eso sí, José Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. A vosotros. Y que contaremos contigo también para un programa que hable sobre el bullying y ese tipo de cosas raras que yo creo que pasaban también en mis tiempos, pero que ahora pues por lo visto ya la han definido, porque mala leche ha habido toda la vida de Dios y los niños han sido crueles de siempre. Pero bueno, hablaremos del tema y a ver qué posibles soluciones están viendo los pedagogos y están viendo los trabajadores de a pie, como soy los maestros. Pero eso ya será en otro programa. Así que les emplazamos para el próximo jueves, que tendrá una cita con el cafelito de las 7. Ahora mismo no nos lo tomamos porque como es más tarde, nos vamos a desvelar y tampoco es eso. Así que seguramente el próximo día vengamos con un programa tan interesante o más como ha sido el de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo día.